Bien, vamos a resolver brevemente las cuestiones de sensibilidad de las actividades formativas de los años anteriores para que puedan comparar las soluciones. Esta es la del año pasado, que es la que resolvimos en clase, pero bueno, aún así vamos a echarle un ojo rápidamente. Nos decía que teníamos esta región factible y nos dice que estamos optimizando, concretamente maximizando la función z igual a x2. x2 es la coordenada vertical. El máximo de la coordenada vertical, es decir, lo más alto posible en esta región factible, se corresponde con este segmento. ¿Vale? Este segmento serían los puntos óptimos. Entonces, ¿qué nos dice por aquí? Opción número A, las restricciones vinculantes son la 1, la 2 y la 3. Eso es falso, solo la 2 es vinculante. Recordemos que las vinculantes son las que se dan con igualdad en todos los puntos óptimos. Si yo cojo un punto que esté, por ejemplo, por aquí, en el centro del segmento, solo la 2 se da con igualdad, pero no la 3 ni la 1. Es verdad que si nos centramos en un vértice, pues la 1 o la 3 también se dan con igualdad, pero en el resto no, y desde luego las 3 a la vez tampoco. Con lo cual esta está mal y habría que tachar la 1 y la 3, solo la 2 es vinculante. La B dice que la restricción R3, cuya expresión es que la primera coordenada es menor o igual que 6, esto es correcto, tiene un precio sombra igual a 0 en un entorno de la solución original, es decir, que si yo muevo la restricción 3 un poco, el óptimo no va a cambiar, porque el precio sombra es 0, y eso es cierto, ¿verdad? El óptimo sigue siendo este segmento, es decir, 3, altura igual a 3. Con lo cual eso es cierto, pero esto cambiará cuando el término de la derecha, es decir, el valor 6, se mueva dentro del intervalo 0,3. Es decir, que cuando yo coja esta restricción, que me dice que x1 es menor o igual que 6, y lo traslade hacia la izquierda hasta el 3, a partir de ese momento sí que empezará a ser vinculante. Y eso es cierto, porque a partir de este momento, si seguimos yendo para la izquierda, y lo ponemos por ejemplo aquí en el 2, ahora el máximo de la función z igual a x2 pues sería altura 2, y quedaría determinado por la restricción 1 y la 3. Es decir, que a partir de ese momento la 2 deja de ser vinculante y las que pasan a ser vinculantes son la 1 y la 3. Con lo cual, la B parece que es la correcta. La C nos dice que la única restricción vinculante es R2. Eso es cierto, ya lo hemos visto antes. Su expresión es que la segunda coordenada es menor o igual que 3. Eso es cierto. Y dice que esta restricción dejará de ser vinculante si el término de la derecha, es decir, ese 3, lo subimos hasta un 5. Es decir, que si yo cojo esta restricción y la subo de 3 a 5, entonces ya dejaría de ser vinculante. ¿Es esto cierto? Pues la verdad es que no, porque si subimos esto hasta el 5, entonces la restricción 2 todavía estaría determinándonos todo este segmento de soluciones óptimas. ¿Vale? Si pudiera dibujar aquí, lo que pasa es que no puedo. Pero en ese caso, si subimos esta del 3 al 5, lo que pasa es que la restricción 1 pues simplemente seguiría yendo hacia arriba diagonalmente hasta este punto, hasta el 5, 5, y la restricción 3 pues sí, sigue yendo hacia arriba hasta este punto, hasta el 6, 5. Por tanto, nos quedaría todo un segmento aquí de longitud 1 que todavía está determinado por la segunda restricción, por tanto sigue siendo vinculante. Ahora bien, si lo sigo subiendo y en lugar de 5 voy por encima de 6, entonces sí que deja de ser vinculante, porque si la sigo subiendo a partir de ese punto, ya la región factible va a quedar determinada por las otras restricciones, porque la restricción 1 y la 3 se van a cortar, se cortan en el punto 6, 6. Por tanto, a partir de ese momento, si yo sigo subiendo la segunda restricción, ya esa restricción se ha convertido en redundante y no me está determinando el óptimo. El óptimo estaría determinado exclusivamente por la 1 y la 3. Por tanto, esta es incorrecta y para corregirla habría que cambiar el 5 por el 6. ¿De acuerdo? Esa sería la corrección correspondiente. Y ya la D, que ninguna es correcta, esta es falsa, porque la B, según hemos dicho, sí que era correcta. Por tanto, ahí tenemos el 6, la cuestión 6. Luego la cuestión 7, que es análisis de sensibilidad, pero atendiendo a informes de Solver. Tenemos lo siguiente. Nos dice, las únicas restricciones que son vinculantes son la demanda de diésel y de lubricante. Eso es cierto, porque estas dos son las únicas restricciones que tienen un precio sombra distinto de 0, o sea que son vinculantes. Otra forma de comprobarlo, como saben, es que el valor final coincide con la restricción, con lo cual la restricción se está dando con igualdad, y efectivamente estas dos son los únicos que se dan con igualdad, ¿no? 14.000, 14.000, 10.000, 10.000. En el resto tenemos holgura, tenemos sobrante. Por tanto, esa parte es cierta. Además, podemos afirmar con total certeza que si la demanda de diésel fuese 16.000 en lugar de 14.000, entonces la restricción ya no sería vinculante. La demanda de diésel máxima, la que nos pide en este momento, es 14.000,
Y ese recurso es posible aumentarlo en 1555. Es decir, que podemos aumentarlo hasta 15.555 sin que cambie el precio sombra. Pero a partir de ese punto el precio sombra va a cambiar. ¿La restricción va a dejar de ser vinculante? Pues la verdad es que no lo sabemos. No lo podemos asegurar con total certeza. Lo único que podemos asegurar es que fuera de ese intervalo, es decir, a partir de 15.555, por ejemplo, en 16.000, que es lo que nos piden, ahí el precio sombra ya no va a ser 2,5. Va a ser otro número. Pero claro, puede que ese número pase a ser 0, en cuyo caso ya no sería vinculante, pero puede que pase a ser otro número distinto de 0. A lo mejor baja a 1 o sube a 3 o lo que sea. Con lo cual lo que puedo asegurar es que va a cambiar el precio sombra, pero no puedo asegurar que va a cambiar a 0 y por tanto no puedo asegurar que la restricción va a dejar de ser vinculante. Por tanto, la A es falsa. ¿Y la corrección cuál podría ser? Pues por ejemplo podríamos cambiar, habría que poner simplemente que no podemos afirmar con certeza tal cosa. O otra corrección, más interesante quizá, pues podría ser bajar el 16.000 hasta 15.000 y luego decir que ahí la restricción sigue siendo vinculante. Eso sí que va a ser cierto. En 15.000 el precio sombra sigue siendo 2,5, por tanto la restricción sigue siendo vinculante. Eso sería una opción de corrección de esta cuestión. ¿Vale? La B, pues ahí lo que nos dice es que si la demanda diaria de gasolina fuera de 32.000 en lugar de 30.000, la restricción sería vinculante. Bueno, ahora mismo es 30.000, podemos aumentar hasta 1.750, es decir, hasta 31.750 sin que cambie el precio sombra, por tanto a partir de ahí el precio sombra ya va a cambiar. Por tanto, en 32.000 barriles el precio sombra va a cambiar, ya no va a ser 0. No sé qué va a ser, pero la cuestión es que no va a ser 0. Y por tanto la restricción, sea lo que sea, va a ser vinculante. Porque recordemos, en cuanto el precio sombra no vale 0, la restricción ya es vinculante. Por tanto, aquí sí que puedo asegurarlo con certeza. Solo sé que el precio sombra va a cambiar, pero claro, como va a cambiar, pues va a dejar de ser 0 y por tanto la restricción va a pasar a ser vinculante. Con lo cual la B es correcta. Luego la C que nos dice que si la demanda de lubricante fuera de 12.000 en lugar de 10.000, entonces el total de barriles comprados sería 87.000 en lugar de 85.000, que es lo que tenemos ahora mismo. Es decir, que lo que nos está diciendo es que si aumentamos la demanda de lubricante en 2.000 barriles, entonces la función objetivo, que es el total de barriles comprados, aumentaría también en 2.000 barriles. ¿Es eso cierto? Bueno, eso sería cierto si el precio sombra fuera 1. Sin embargo, el precio sombra... Bueno, primero, observemos que si aumento de 10.000 a 2.000, a 12.000, he aumentado en 2.000 barriles. Y yo tenía capacidad de aumentar hasta 3.000 barriles. Por tanto, me encuentro dentro del intervalo en el cual el precio sombra no va a cambiar. Con lo cual sí que puedo garantizar que el precio sombra, al subir de 10.000 a 12.000, se mantiene en 5. Con lo cual, cada uno de esos 2.000 barriles me proporciona en la función objetivo un aumento de 5. Con lo cual, al aumentar 2.000 barriles, lo que estoy aumentando la función objetivo es 2.000 por 5, es decir, 10.000. Con lo cual pasaríamos de 85.000 a 95.000, no a 87.000. Esa sería la corrección. Y por tanto la D, la opción D y último, pues también es incorrecta, porque la B, según hemos visto, era correcta. Bien, pues ya digo, este lo habíamos hecho en clase, pero bueno, para que quede también grabado. Pasamos al siguiente. Voy a ir directamente a los informes. Nos dice primero cuestiones sobre el precio sombra, es decir, sobre las restricciones. Nos va a interesar, por tanto, para esta primera cuestión, la parte inferior del informe. La primera dice, las restricciones vinculantes son las asociadas a la materia prima y la producción de A. Eso es cierto, la de materia prima y la de producción de A son las que tienen un precio sombra distinto de 0, por tanto son las vinculantes. Además, si únicamente cambiásemos la demanda máxima de artículo A, es decir, el recurso correspondiente a la última restricción, este 5, en lugar de 6, el beneficio obtenido sería de 1990,5. A ver, si aumentamos ese recurso en una unidad, como lo podemos aumentar hasta en 3,88 unidades de acuerdo al informe, nos vamos a mantener dentro del intervalo. Por tanto, yo sé que dentro de ese intervalo el precio sombra se mantiene en 16,25. Como estoy subiendo exactamente una unidad, pues la función objetivo aumentaría exactamente en una unidad. Perdón, en el precio sombra, es decir, en 16,25. Por tanto, si ahora tenemos 1981,25, pues al subir una unidad, el beneficio aumentaría hasta 1997,5. ¿Vale? Es decir, aumentaría en 16,25 unidades. No hasta 1990,5, con lo cual esto está incorrecto y habría que cambiar
el 1990,5 pues por 1997,5. El B dice que el precio sombra asociado a la materia prima es 47,5, eso es cierto, y se va a mantener constante siempre y cuando cambiemos el recurso en el intervalo 32,8 y 57,5. Bueno, originalmente el recurso vale 40 y aquí nos dice que podemos reducirlo 17,5, es decir, de 40 podemos bajarlo hasta 22,5 y lo podemos aumentar en 7,16, es decir, que podemos llegar hasta 47,16. Por tanto, el intervalo que nos está diciendo aquí es incorrecto. El intervalo correcto sería 22,5 hasta 47,16. Lo que ha hecho aquí ha sido, de hecho, invertirlo, ¿verdad? Ha partido de 40, ha restado 7,16 y ha sumado 17,5, es decir, que lo ha hecho al revés. Por tanto, esa sería la corrección. Apartado C nos dice que en caso de poder aumentar una unidad en los tres recursos, que de hecho se puede hacer, porque los tres recursos es permisible aumentar infinito 7,16 y 3,88, o sea que en los tres se puede aumentar una unidad, el más conveniente para maximizar los beneficios será la demanda máxima de A. A ver, puestos a aumentar una unidad en los tres recursos, el que más nos va a repercutir positivamente sobre el beneficio, que es la función objetivo, será el que tenga el precio sombra más alto. El que tiene el precio sombra más alto es la materia prima, que tiene 47,5. Por tanto, el más beneficioso sería ese, la materia prima, no la demanda máxima de A, que solo tiene un precio sombra de 16,25, ¿vale? Con lo cual esta también es incorrecta y el más conveniente para maximizar los beneficios, es decir, la función objetivo, sería la materia prima. Con lo cual, si no recuerdo mal, las tres han sido incorrectas, con lo cual la D es la correcta. Bien, segunda cuestión, modificación de los coeficientes de la función objetivo, es decir, ahora nos centramos en la primera parte del informe. Dice, el resultado para la producción óptima, es decir, el valor de las variables, no varía si cambiamos el coeficiente de la A de 230 a 200, vale. Entonces, originalmente es 200 y nos está diciendo de reducirlo en 30 unidades. Sin embargo, el informe solo me dice que es permisible reducirlo en 16,25 unidades, no en 30. Con lo cual nos estamos saliendo del rango y por tanto no podemos garantizar que la solución se vaya a mantener. De hecho, la solución no se va a mantener, con lo cual esa es falsa. Corrección, pues se podría poner simplemente, en lugar de bajar hasta 200, pues bajamos hasta 220, por ejemplo. Es decir, hemos bajado solo en 10 unidades. En ese caso sí que es cierto que nos mantenemos dentro del intervalo y por tanto la solución óptima no cambiaría. Cuestión B. No varía si cambiamos el dato del beneficio por tonelada de B, es decir, el coeficiente de B, de 190 a 200. Es decir, lo aumentamos en 10 unidades. Bueno, según el informe podemos aumentarlo hasta en 14 unidades. Por tanto, si lo aumentamos en 10, nos mantenemos dentro del rango y por tanto, efectivamente, la solución no va a variar. Con lo cual, la opción B parece ser la correcta. Opción C dice que la solución sí varía si cambiamos el coeficiente de A por 240 y el de B por 200. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es modificar dos coeficientes de la función objetivo al mismo tiempo. Esta pregunta estaba pensada o estaba planteada para utilizar la regla del 100%, aquella que vimos en la diapositiva, que es la que nos permitía determinar si había o no cambio cuando cambiábamos varios coeficientes al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, ya comenté en clase en su momento que esta regla era dudosa y luego efectivamente ya convenimos, Irene y yo, que no nos convencía esta regla. Y de hecho Irene mandó un correo, imagino que lo vieron por el aula virtual, en el cual se decía que esa regla no iba a entrar para el examen, ¿de acuerdo? Con lo cual esta pregunta estaba planificada para el uso de esa regla, porque claro, es una pregunta de los años anteriores, pero no nos vamos a meter en ella porque ya digo que la regla esa no es convincente. Con lo cual esta pregunta pues la ignoramos. Y luego D, ninguna de las opciones anteriores es correcta, esto también es mentira porque la B era la correcta. Bien. Pues pasamos a la siguiente. El siguiente nos encontramos, si no me equivoco, con el mismo informe de sensibilidad, pero previsiblemente con preguntas diferentes, o han cambiado los datos, quizá, no, parece el mismo. Vale, pues vamos a ver. Primera cuestión, las restricciones vinculantes son las asociadas a la materia prima y las horas hombre. Falso, la materia prima sí que es vinculante, pero las horas hombre no lo es porque tiene un precio sombra de 0. Con lo cual realmente las vinculantes ¿cuáles son? La materia prima y la producción de A.
B, el precio sombra asociado a la producción de A es 16,25, eso es cierto, se ve en el informe, y se va a mantener constante ese precio sombra mientras el recurso correspondiente se encuentre en el intervalo 0 hasta 8,8. ¿Es eso cierto? Bueno, originalmente vale 5 y nos dice que lo podemos reducir hasta en 5 unidades, es decir, que podemos llegar al 0, y podemos subir hasta en 3,88 unidades, es decir, que podemos llegar hasta el 8,88, que efectivamente es el intervalo que nos dice. Con lo cual, efectivamente, el precio sombra se va a mantener constante precisamente en este intervalo. Con lo cual, la opción B es la correcta. Apartado C. En caso de poder disminuir en una unidad uno de los tres recursos, lo más conveniente para maximizar los beneficios, que recordemos es la función objetivo, sería la demanda máxima de A. Claro, recordemos que el precio sombra es lo que aumenta la función objetivo por cada unidad de recurso que aumentamos. Como aquí estamos disminuyendo en una unidad, pues lo que nos interesa para maximizar los beneficios es que el precio sombra sea lo más pequeño posible, porque claro, el precio sombra se nos va a restar del beneficio por cada unidad que nosotros eliminemos del recurso. Por tanto, el más conveniente sería la demanda máxima de A. Eso es falso, porque la demanda máxima de A, si reducimos en una unidad, como su precio sombra es 16,25, nos va a repercutir sobre el beneficio en una reducción de 16,25. Porque efectivamente, si nos fijamos aquí, los tres recursos es permisible reducirlos en una unidad, ¿vale? Con lo cual sabemos que el precio sombra, cuando yo reduzco en una unidad, va a seguir siendo válido. Por tanto, realmente lo que me interesa es reducir en una unidad el primer recurso, el de las horas sombra. ¿Por qué? Porque ahora mismo ese recurso tiene un precio sombra de 0 y por tanto reducir las horas en una unidad no me repercute en absoluto al beneficio. Es decir, que mi beneficio de hecho se mantiene exactamente igual, a pesar de que he eliminado una hora. ¿Vale? Con lo cual esa es incorrecta, la más conveniente sería la de las horas sombra. Lo cual es razonable, claro, porque yo tenía un límite de 62 horas y el valor final, es decir, las horas que se están usando, son solo 51,25. Luego, obviamente, si yo reduzco las horas disponibles de 62 a 61, pues no cambia nada, claro. Es que no, solo estoy usando 51, ¿no? A fin de cuentas. Con lo cual ahí tenemos eso. Y luego D, si únicamente se cambiase el dato de la materia prima a 45 toneladas en vez de 40, entonces el beneficio obtenido se mantendría. El dato de materia prima, originalmente tenemos 40 toneladas. Es permisible aumentar hasta en 7,16, con lo cual si yo paso de 40 a 45 toneladas, sé que el precio sombra va a seguir siendo el mismo. Pero claro, el precio sombra no es 0. Con lo cual, cada tonelada que yo aumento me repercute sobre el beneficio en 47,5 euros adicionales. Con lo cual, si yo aumento 5 toneladas, pues se estaría aumentando el beneficio en 5 por 47,5 euros. No se mantendría constante, ¿vale? Con lo cual, esta opción es falsa y la corrección sería, pues aquí habría que poner en lugar de 1981,25, pues lo que resulte de sumarle a esto 5 toneladas por 47,5, que es el precio sombra de la materia prima. Bien. Segunda cuestión, aquí nos centramos otra vez en los coeficientes de la función objetivo. Pues nos dice que la solución óptima va a cambiar si modificamos el coeficiente de A por 220 en lugar de 230, es decir, que lo reducimos en 10 unidades. De acuerdo al informe, podemos reducirlo, el coeficiente correspondiente, en 16,25 unidades sin que cambie la solución óptima. Por tanto, reducir en 10 no va a cambiar la solución óptima, por tanto esta está mal, habría que poner un no aquí. O bien, otra forma alternativa de corregirlo pues sería poner algo aquí que supere la variación, por ejemplo, la variación que nos permiten, por ejemplo, 210. Ahí hemos bajado 20 en lugar de 10, que sí que se sale ya del rango permisible y por tanto ahí sí que cambiaría el óptimo. Opción B, apartado B. La solución óptima varía si cambiamos el coeficiente de A por 200 y el de B por 185. Vale, nuevamente aquí estamos modificando dos coeficientes a la vez, lo cual remite a la regla del 100%, que como digo, no tenemos en consideración este año y por tanto ignoramos este apartado. Opción C. El óptimo no va a variar aunque reduzcamos el dato del beneficio B tanto como se quiera o como se precise. Entonces el coeficiente de B originalmente vale 190 y es permisible reducirlo en 190 unidades, con lo cual podemos llegar hasta un beneficio de 0.
Esto me lo consultó un alumno o varios en clase, porque claro, puede haber una pequeña sutileza de interpretación aquí, a saber si reducirlo hasta cero es reducirlo tanto como se precise, o si haría falta reducirlo hasta menos infinito para eso, porque claro, realmente no lo podemos reducir tanto como queramos, sino simplemente hasta cero, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de un beneficio, asumimos que en este caso, pues el beneficio, una vez que ya se ha reducido a cero, no hay más que reducir. No obstante, como esto puede estar sujeto a interpretación, pues yo creo que sería una pregunta que razonablemente se podría hacer en el examen, ¿vale? Sin embargo, con esta interpretación, que es la más razonable, pues efectivamente el beneficio de 190 se puede reducir todo lo que se quiera, es decir, hasta cero, sin que cambie la solución óptima, con lo cual esta sería el apartado correcto, la opción correcta. Y el D, nuevamente estamos modificando dos beneficios simultáneamente, así que igual que antes ignoramos esta opción. Y ya nos vamos al último apartado, a la última cuestión. Y a ver qué tenemos por aquí. Opción A, si el beneficio por tonelada de producto A, es decir, estamos hablando del coeficiente de aquí, fuese de 8.500 en lugar de 5.000, es decir, lo aumentásemos en 3.500 unidades, entonces la producción no cambiaría, aunque el beneficio total sería superior. Esto es falso, porque claro, solo es permisible, de acuerdo al informe, aumentar 3.000. Como hemos aumentado 3.500, nos salimos del rango y por tanto la solución óptima ya no va a ser la misma. El beneficio total superior sí que va a ser superior, obviamente, porque como estamos aumentando el beneficio por tonelada, pues eso sí que es cierto, ¿vale? Pero la producción ya no sería la misma, con lo cual esta opción es falsa. Previsiblemente la producción pues, se centraría más en producir toneladas de producto A, claro, porque si hemos aumentado su beneficio mucho, pues ya seguramente será más rentable producir unidades de producto A. Pero bueno, la cuestión es que es falsa. Corrección, pues la corrección que podría hacerse sería cambiar el 8.500 por un número que esté dentro del rango. En lugar de 8.500, pues por ejemplo 7.000, que eso es un aumento de 2.000, que está dentro, es inferior a 3.000, que es lo que podemos aumentar. Con eso ahí ya lo tendríamos, el resto seguiría siendo cierto, inclusive esta parte, el beneficio total sería superior, porque claro, si aumentamos de 5.000 a 7.000, pues ya digo, la solución óptima sigue siendo la misma, pero claro, ahora cada una de estas 4,5 toneladas de A ya no me reporta un beneficio de 5.000, sino de 7.000, con lo cual, lógicamente, el beneficio total hubiera aumentado. Y además podemos calcular, de hecho, en cuánto habría aumentado. Habría aumentado en 4,5 toneladas por 2.000, porque cada tonelada me proporciona un beneficio adicional de 2.000, ¿no? Con este cambio. Pero bueno, no nos pedían hacer eso, simplemente nos pedían hacer una corrección, pues con eso es suficiente. Opción B, en caso de tener que disminuir alguno de los recursos, lo más conveniente para maximizar los beneficios sería la disponibilidad del departamento I. Bueno, pues aquí pasa como en el ejercicio anterior. Si queremos disminuir, pues lo que más nos va a interesar para maximizar los beneficios es que el precio sombra sea lo más pequeño posible, para que la función objetivo disminuya lo menos posible. Por tanto, habría que escoger, lo más conveniente sería escoger alguno de los tres recursos cuyo precio sombra es cero. Sin embargo, lo de la disponibilidad del departamento I no tiene precio sombra cero, de hecho es el que tiene el precio sombra más grande. Por tanto, la disponibilidad del departamento I, de hecho, es el más conveniente para aumentar su disponibilidad, no para reducirlo. Para reducirlo habría que coger alguno de los otros tres, ¿vale? Con lo cual este está mal y la corrección ¿cuál sería? Pues se podría cambiar lo del departamento I por alguna de estas tres, total de pedidos, por ejemplo. O quizá incluso podríamos cambiar lo de disminuir por aumentar, porque como digo, en ese caso es cierto. Si cambiamos disminuir por aumentar en una unidad, entonces efectivamente el más beneficioso es el departamento I, porque es el que tiene el mayor precio sombra. Esas serían dos correcciones válidas. Apartado C, si el departamento X y el departamento Y dispusieran de 160 horas, entonces el beneficio total sería de 52.000. Vale, aquí estamos modificando, o a priori podría parecer que estamos modificando dos recursos al mismo tiempo. Esto en principio no lo hemos visto, sin embargo, el departamento Y al principio ya dispone de 160, con lo cual realmente lo que nos está diciendo es que aumentamos las horas disponibles del departamento X de 150 a 160, es decir, que las aumentamos en 10 unidades, cosa que es posible hacer, porque es permisible aumentarlo hasta en 90 sin que cambie el precio sombra. Por tanto, cuando yo aumente
este recurso en 10 unidades, pues yo ya sé que el precio sombra de cada una de esas unidades es de 150 euros. Con lo cual, el aumento total de la función objetivo, es decir, el beneficio en euros, va a aumentar en 1.500. Como originalmente eran 50.500, más 1.500 son 52.000, que es exactamente lo que nos están diciendo aquí. Con lo cual, esta opción de aquí es la correcta. Y apartado D, previsiblemente falso. Si el total de pedidos inicial fuera de 11,8 toneladas en lugar de 5, entonces esta restricción habría sido vinculante. A ver, esta restricción originalmente vale 5, es permisible aumentarlo hasta en 7 unidades sin que cambie su precio sombra, por tanto es posible aumentarlo hasta el 12 sin que el precio sombra cambie y por tanto manteniéndose en 0, y por tanto la restricción sigue sin ser vinculante. Es decir, la restricción de hecho va a empezar a ser vinculante cuando pasemos del 12, porque a partir de ahí el precio sombra cambia, no sabemos a cuánto, pero ya no será 0, y por tanto a partir de ahí sí que será vinculante. Pero en 11,8 todavía no lo es, con lo cual efectivamente esta es falsa y la correcta era la C. ¿Cómo podríamos haber corregido esto? Pues simplemente en lugar de 11,8 poner algo que esté por encima de 12. Así sí que sería cierto que la restricción empieza a ser vinculante. Muy bien, pues con eso ya tenemos las cuestiones más o menos corregidas un poco por encima.